Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Seguimos con el periodo de decadencia de la geometría alejandrina en el siglo I después de Cristo, cuyo matemático más prominente de esta época sería Herón de Alejandría, que vivió supuestamente entre el año 10 y 70 y que fue un gran inventor también, aparte de matemático. Por ejemplo, uno de los inventos más famosos sería el famoso, pues, el eolípilo, la primera máquina de vapor y, y el molino de viento, entre otras cosas. Su obra matemática se perdió, pero hace poco más de un siglo se volvió a encontrar en Constantinopla, su métrica, llamada su métrica, una obra muy afamada en la antigüedad. Voy a escribir. Vale, en esta obra eh, expone la famosa fórmula de Herón, aunque se piensa o se especula por parte de los eruditos, de los historiadores, de que ya existía esta obra en obras anteriores, igual que todos los tratados de aquí, ¿no?, que tratamos aquí. Por ejemplo, la trigonometría de Hiparco se piensa que ya estaba en obras anteriores perdidas de Arquímedes, ¿no? La fórmula de Herón sería la siguiente. La fórmula de Herón lo que hace es dar el área de un triángulo en función del semiperímetro, eh, que lo he notado con la letra S, y los lados del triángulo, que los he llamado A, B y C. Y hay muchas demostraciones de la fórmula de Herón. Conozco un par de ellas más fáciles una en función del teorema de Pitágoras, utilizando ese teorema, y otra, por ejemplo, utilizando eh, el teorema del seno o del coseno. Pero, aunque sea un poco más complicada, voy a hacer la demostración proporcionada por el mismo Herón de Alejandría, y que es muy brillante y toca muchos aspectos de la geometría. Vale. eh,
Vale, dibujamos un círculo. Trazamos las bisectrices. Bueno, esto sería el centro del círculo. Vale. Vale, si digamos que si unimos los vértices del círculo con los vértices del triángulo con el centro del círculo, saldría justamente la bisectriz, ¿vale? Es fácil de demostrar. Si estos son, por ejemplo, los radios, ¿vale? Forma 90 grados, ¿vale? Aquí sería este, por ejemplo, y aquí un poquito más para allá. ¿Vale? Tenemos un ángulo de 90 en estos dos triángulos, ¿vale? Tenemos dos ángulos iguales que son los ángulos rectos, ¿no? Aparte de esto, estos serían los radios, radio, bueno, esto también, ¿vale? Tendríamos tres radios, pero estos dos radios que forman el círculo serían iguales, ¿vale? Estos lados también son iguales, ¿por qué? Porque digamos que son las tangentes desde un punto exterior al círculo. Las dos tangentes serían iguales, con un ángulo interior igual, pues estos triángulos serían congruentes, serían iguales, ¿no? Entonces, estos ángulos evidentemente también serían iguales. Vamos a llamarle, bueno, este A, esto voy a llamarle B, esto C. Vale, el centro del círculo digamos que es O. ¿Qué más? Esto voy a llamarlo E. Esto lo llamaría F. Vale. Claro, hemos dicho que esto sería igual a esto, ¿no? Porque son las dos tangentes de un punto a la circunferencia. Voy a llamar a esto, pues, X. ¿Vale? Las dos tangentes de aquí a aquí. De aquí, EA, digamos, el segmento EA sería Y, que sería igual a esto, ¿no? Que también sería Y. Serían las tangentes desde el punto A al círculo. Y de aquí a aquí sería Z, que sería igual que el segmento FC, ¿no? Sería también Z. Vale. Claro, fijaros, el área del todo el triángulo, del triángulo ABC, no sería otra cosa que el área de tres triángulos más pequeños. Pues sería el área del triángulo AOB, ¿vale? Este triángulo, más el área de este triángulo, el AOC, más el área del triángulo BOC, ¿vale? Son tres triángulos, ¿no? Pues voy a escribirlo, el área del triángulo ABC sería igual a el área del triángulo AOB
que no es otra cosa que la base por la altura dividido entre 2. Pero la base, ¿quién es? La base es x más y, ¿no? El lado AB está formado por dos segmentos, x e y. Ahora sería x más y por la altura, que es el radio, dividido entre 2, más el área del triángulo AOC, que no es otra cosa que la base por altura entre 2, que sería I más Z por la altura, que es R entre 2, ¿vale? I más Z por el radio entre 2, más, nos queda este triángulo, BOC, que sería base por altura entre 2, que sería X más Z por el radio entre 2. Vale. Si sacamos factor común, el radio partido de 2, nos sale lo siguiente. ¿Vale? Nos sale el radio entre 2 por paréntesis x más y más y más z más x más z. Sumamos las letras que son parecidas, ¿vale? Y nos sale que es 2x más 2y más 2 veces z. Vale. Simplificamos, ¿no? Sacamos factor común 2, que saldría fuera del paréntesis, que se simplificaría con el 2 del r medio, ¿no? Y nos sale r por paréntesis x más y más z. Ahora, x más y más z, o mejor dicho, el perímetro del triángulo ABC sería x más z más y, ¿no? Todos los lados. Los tres lados que están formados por x, y z, zx. Es decir, el perímetro sería 2 veces x más 2 veces y más 2 veces z. Vale. Voy a trazar primero unas rectas aquí para saber hasta dónde puedo escribir, porque si no, no quiero cubrirlo, ¿no? Bueno, luego lo borro, si no. Vale. Por lo tanto, el semiperímetro, es decir, el perímetro dividido entre 2, la mitad, ¿no? Sería x más y más z. Ok. Es decir, el área que es el radio por x más y más z no es otra cosa que el radio por el semiperímetro, ¿no? El área del triángulo sería el radio por S, por el semiperímetro. Vale. Esto nos va a servir. De momento lo dejamos así, porque para sacar la fórmula de Herón nos hace falta esto. De hecho, al cuadrado, el área al cuadrado, ¿vale? Sería el radio al cuadrado por el semiperímetro al cuadrado. Esto nos hace falta. Voy a borrar todo lo que he escrito porque si no, no me entra. Sí. Vale. Voy a poner solamente lo último, que es lo que nos interesa, ¿no? El área es el radio al cuadrado
es el radio al cuadrado por el semiperímetro al cuadrado, ¿no? Ahora, trazamos las siguientes rectas. Primero, voy a trazar la perpendicular que... sí. Trazamos la perpendicular sobre el segmento OC, ¿vale? En esta dirección. Vaya. ¿Vale? La perpendicular. Y la perpendicular sobre el segmento BC. ¿Vale? 90 grados, 90 grados, ¿no? Voy a llamar a esto, pues, a ver cómo lo llamo, M. Y estoy uniendo el punto M de intersección entre las dos perpendiculares con el punto C. Vale. Ok. Ahora, el siguiente paso que tengo que hacer es demostrar que el triángulo BMC sería igual, perdón, sería semejante al triángulo OEA. Y para esto me hace falta demostrar, bueno, ya tengo dos ángulos iguales, que es el ángulo AEO y MBC, que es de 90 grados, y me hace falta demostrar que otro ángulo sería igual. Pues el ángulo este M, voy a demostrar que es igual al ángulo EAO, ¿vale? Este ángulo de aquí. No, con el ángulo EOA, con este ángulo, ¿vale? De hecho, bueno, esto ya se sabe que es el punto O. Esto voy a borrarlo. Vale. Voy a llamar a esto alfa. Bueno, a esto de aquí voy a llamarlo alfa. Vale. Que como esta es la bisectriz que une el vértice con el centro del círculo, se sabe que estos ángulos son iguales. El EOA es lo mismo que el AO, yo que sé, si esto lo llamo G, AOG, ¿no? Este es alfa, este es alfa. Y ya hemos visto que es fácil de demostrar que estos dos triángulos son iguales, por esto estos ángulos son iguales, ¿no? Lo hemos visto aquí, ¿no? Que estos triángulos serían iguales. El EBO y el FBO, ¿no? Que hemos demostrado al principio. Pues lo mismo, estos triángulos son iguales, pues estos ángulos serían iguales. También sería igual el este. Si llamo esto beta, ¿vale? Y también, si llamo a esto gamma, sería igual a gamma, ¿vale? Ahora, voy a demostrar lo siguiente, que el ángulo, a ver, ¿cuál es? Sí, BOC más el ángulo EOA es 90 grados, ¿vale? O no, es 180 grados, es decir, como se decía antiguamente, forman dos ángulos rectos, ¿no? Es decir, voy a demostrar que el ángulo BOC más el ángulo EOA suman dos ángulos rectos, ¿vale? Para esto tenemos que ver que esto, la suma de estos dos ángulos, es lo mismo
que el ángulo COA más el ángulo EOB. Esto es fácil porque el BOC, ¿vale? El BOC es gamma más beta, se ve, ¿no? Que está formado por estos dos ángulos, gamma más beta. Más el EOA, que es el alfa. Aquí abajo, el ángulo COA es beta más alfa. Se ve, ¿no? Que es beta más alfa, formado por la suma de los ángulos. Y el ángulo EOB sería gamma. ¿Vale? Fijaros, aquí tengo alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma. ¿Vale? La suma de estos dos ángulos serían iguales. Es más, la suma de los cuatro ángulos, ¿vale? Se ve que forma un círculo entero. Es decir, sería 360 grados si sumamos todos esos cuatro ángulos. O cuatro ángulos rectos, como se decía antiguamente. Es decir, si son iguales y forman cuatro ángulos rectos, entre los cuatro, pues dos de ellos, que son iguales a otros dos, formarían dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. Ya estaría la demostración, ¿vale? Es decir, el BOC más el EOA sería dos ángulos rectos, 180 grados. Vale, voy a borrar esto y voy a dejar solamente lo que me interesa, que es lo de arriba. Ahí está. Vale. Sí. Vale. Ahora vamos con otra cosa. Tenemos un cuadrilátero, ¿vale? El MBOC, ¿vale? Este cuadrilátero, que vamos a ver que está, digamos, inscrito en un círculo. ¿Cómo? Pues en primer lugar, los ángulos MBC o los triángulos, ¿no? Igual que el ángulo MOC, ¿vale? Es decir, el ángulo MBC igual que el ángulo MOC son de 90 grados, ¿vale? Son un ángulo recto, ¿vale? ¿Por qué? Porque he construido así esto, ¿no? Igual que esto. Y comparte, ¿vale? Digamos que estos dos triángulos, ¿vale? Estos dos triángulos comparten el lado MC. Claro, en un círculo, o mejor dicho, un triángulo que tiene un ángulo recto, la hipotenusa, bueno, un ángulo que tiene un triángulo recto, de hecho cualquier triángulo está inscrito, se puede inscribir en un círculo, ¿vale? Está inscrito dentro de un círculo, cualquier triángulo, ¿vale? Tiene un círculo donde puede estar inscrito, ok. Ahora, si tiene un ángulo recto, esto aparece en los elementos de Euclides, ¿no? Que claro, Herón lo tenía al dedillo, supongo. Pues si el triángulo tiene un ángulo recto, su hipotenusa no es otra cosa que el diámetro del círculo donde está inscrito. Es decir, si este es el ángulo recto, ¿vale? Su hipotenusa tendría que pasar por el centro, ¿vale? Que sería pues
¿Por qué? Porque esto circunscribe un arco de 180 grados, ¿vale? Es decir, el doble del ángulo. Por lo tanto, si esto es 180 grados, el arco sería la mitad de la circunferencia, ¿vale? Es decir, la hipotenusa sería lo mismo que uno de los diámetros del círculo. Y claro, tenemos, esto, digamos que este es el triángulo MBC. Claro, el MC comparte también el triángulo MOC. Y, como también estará inscrito en un círculo, pues tiene que ser el mismo círculo, porque comparten la misma hipotenusa, el mismo diámetro, ¿no? Es decir, esto es cero, ¿no? Esto significa que este cuadrilátero, ¿vale?, está inscrito en una circunferencia. Vale, eso es importante, porque cuando un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, pues lo que ocurre, claro, esto será diámetro, pero da igual, no me interesa ahora la exactitud del dibujo. Significa que los ángulos opuestos del cuadrilátero suman dos ángulos rectos. También sale en los elementos de Euclides. No lo voy a dedicar mi tiempo para demostrarlo, pero es fácil de demostrar, ¿no? Sí, bueno, se ve que este ángulo coge la mitad de la circunferencia, no, la mitad no, digamos que la suma de los dos arcos que suscriben los dos ángulos opuestos, ¿no? Este arco y este arco forman una circunferencia. Es decir, la suma de los dos serían 180 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad de los grados que representan los arcos que suscriben, ¿vale? O sea, si son 360 grados, la suma de los dos arcos, pues la suma de los dos ángulos sería la mitad de 360 grados, es decir, 180 grados. Es decir, suman dos ángulos rectos, ¿vale? Bien, vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Pues resulta que la suma del ángulo BMC y BOC, ¿vale? BMC más BOC suman dos ángulos rectos. Vale. Pero hemos dicho también que el BOC más EOA, ¿no?, también suman dos ángulos rectos, ¿vale? Fijaros que aquí tengo el mismo ángulo. Por lo tanto, el BMC va a ser igual al EOA, ¿vale? Estos son iguales porque sumado con BOC da lo mismo, 180 grados, está claro. Es decir, el BMC es igual a EOA, por lo tanto es también igual a alfa, ¿vale? Esto también sería alfa, ¿vale? Por lo tanto, dado que tenemos dos ángulos iguales, 2 a 2, por ejemplo, este es 90, este es 90, este es alfa, este interior es alfa, pues los dos triángulos, es decir, el BMC y el AEO, ¿vale?, este triangulito es semejante a este triángulo, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Para qué hago yo esto? Pues venga, voy a escribirlo.
¿vale? El triángulo AEO es semejante al triángulo MBC. Ok. Ahora, si son semejantes, podría decir que los lados son proporcionales por el teorema de Tales, ¿no? Pues para empezar, el lado opuesto al ángulo alfa, ¿no? Que sería AE, dividido entre el ángulo opuesto del ángulo alfa en el triángulo grande, sería BC, sería proporcional o sería igual a EO dividido entre BM. Sí. EO dividido entre BM, sí. ¿Vale? Simplemente he elegido los otros dos lados que forman el ángulo recto, que también serían proporcionales. ¿Vale? Vale, me interesa solamente la igualdad de estas dos fracciones. Ahora vamos a ver por qué. Pues resulta que el AE no es otra cosa, ¿vale? El AE no es otra cosa que Y dividido entre BC que es X más Z, ¿vale? Se ve, ¿no? BF más FC que es X más Z. El EO el EO, ¿vale? Que es el radio, ¿vale? EO es el radio dividido entre PM, que de momento vamos a dejarlo así. ¿Vale? Esto sería lo importante. ¿Vale? Tendríamos esto. Ahora, si yo llamo a esto, por ejemplo, L, ¿vale? A este punto. Tengo otros dos triángulos semejantes, que son PNL y el OLF. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos opuestos, ¿no? Estos de aquí iguales. Y claro, tiene dos ángulos rectos, cada triángulo, pues los triángulos con dos ángulos iguales 2 a 2, y al tercero también lo sería, y serían semejantes. Por lo tanto, también estarían en proporción los siguientes lados. Pues el BM, bueno, vamos a empezar con el pequeño. El OF partido de BM. No estoy eligiendo los lados que son opuestos a los ángulos estos iguales, ¿vale? Que sería igual a LF partido de BL. Ahora, OF es el radio, ¿vale? Partido de BM, de BM, sí, sería igual a LF, que lo voy a dejar así de momento, partido de BL. Voy a hacer lo siguiente. Vale, entonces vamos a dejarlo así. Voy a sumar. Voy a sumar. O no, espera un momento. Vale, de aquí
de estas dos igualdades, fijaros, aquí tengo lo mismo, R partido de BM, R partido de BM. Si dos cosas son iguales a lo mismo, es decir, si esta fracción es igual a esto y esta fracción es igual a lo mismo, pues estas dos fracciones serían también iguales, ¿no? Por lo tanto, tendría que y partido de x más y sería igual a LF partido de BL. Vale. Voy a borrar lo demás, porque me interesa solamente esta igualdad. Va. Ahora, bueno, x más z, no es más y. X más z. Va. Ahora, sumo, si yo sumo el, el numerador al denominador en las dos fracciones, la igualdad se mantiene, ¿vale? Es una propiedad. Por lo tanto, voy a sumar y a x más z, sería x más z más y aquí el f lo voy a sumar a bl. bn más lf, ¿vale? La igualdad se mantiene. ¿Por qué hago yo esto? Pues resulta que x más z más y es el semiperímetro, ¿vale? Es el semiperímetro. Es decir, tendría y partido de s y BL más LF, BL más LF sería X, ¿vale? Sería toda X, o sea, sería BF. Es decir, tengo LF, ¿vale? Partido de X. Vale, esto es lo que me interesa ahora mismo, nada más. Voy a borrar todo lo demás. Ahora, en el triángulo LOC, ¿vale? En este triángulo, es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto que es el LOC mismo, ¿vale? Este es de 90 grados, porque hemos construido así la recta, ¿no? Perpendicular a OC. Pues en un triángulo rectángulo, ¿vale? Imaginaos, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? De 90 grados. Si trazo la altura, por el teorema de la altura, si esto es x y esto es y, pues la altura al cuadrado sería igual a x por y. Creo que se llama el teorema de la altura, que también sale en los elementos de Euclides. ¿Vale? Pues según el teorema de la altura, resulta que el OF al cuadrado, ¿no? La altura al cuadrado es lo mismo que LF por FC. LF por FC. ¿Vale? Pero OF es el radio, ¿no? O sea, radio al cuadrado es igual al LF por FC, que es el Z. ¿Vale? Si yo despejo LF de aquí, sale que es el radio al cuadrado dividido entre Z, ¿no? Eso. Y sustituyo el F aquí, ¿vale? Pues tendríamos que I partido de S es lo mismo que el radio al cuadrado partido de Z partido de X, es decir, partido de X por Z. ¿Vale? Si multiplico un cruz, S, algo estoy haciendo mal. Vamos a ver.
¿Qué estoy haciendo yo mal aquí? Ah, vale. No, está todo bien. Eh, vale. Ahora, voy a hacer una cosa. Voy a multiplicar el i partido de s. Lo puedo multiplicar por lo mismo arriba y abajo. Y la fracción no se altera, es lo mismo, ¿no? Pues lo voy a multiplicar por S, ¿vale? A ver que se me cae esto. Voy a multiplicarlo por S. Arriba y abajo, ¿no? Por S. Y S por S sería S al cuadrado, ¿vale? Tendríamos esto. Y por S partido de S al cuadrado sería igual a radio al cuadrado partido de X por Z. Si multiplico ahora en cruz, tendríamos... voy a borrar los demás. Sería S al cuadrado por el R al cuadrado. Sería igual a I por S por X por Z. Voy a reordenarlo un poco. Voy a poner S por X por Y por Z. Para ser más ordenado, la multiplicación es conmutativa. S por X por Y por Z. Vale. Tendríamos esto, ¿no? Pero el área al cuadrado es S al cuadrado por R al cuadrado. Es decir, esto es el área. S por X por Y por Z es el área al cuadrado. Por lo tanto, el área, ¿vale? Este es el área al cuadrado. El área de todo triángulo ABC, ¿vale? Por lo tanto, el área no sería otra cosa que raíz cuadrada de S por X por Y por Z. Pero el X, ¿vale? No es otra cosa, si le sumamos y restamos Y más Z, ¿vale? Le sumo Y más Z y le resto Y más Z. Esto es el semiperímetro, ¿no? Esto es S. Y esto, Y más Z, si nos fijamos, es el lado AC, ¿no? Es el lado AC. Que vamos a llamar al lado AC, vamos a llamarlo B minúscula. Al lado AB vamos a llamarlo C minúscula. Y al lado BC vamos a llamarlo A minúscula. Por lo tanto, aquí tendría S menos I más Z, que es el AC, que es el B minúscula. ¿Vale? Lo mismo, y si le sumamos y restamos X más Z, menos X menos Z, no, menos X menos Z, sí, X más Z, pues sería otra vez el semiperímetro menos X más Z, sería justamente el lado BC, que es igual a minúscula. Y lo mismo Z se puede ver que es S menos el C minúscula. ¿Vale? Es decir, ya tendríamos la fórmula, ¿no? Raíz cuadrada de S menos A, S menos B y S menos C. ¿Vale? Esta sería la demostración que hizo el propio Herón de su fórmula, ¿no? De la fórmula de Herón.
Em, vale. También ya he dicho que fue un gran inventor y redactó varios tratados de mecánica, como por ejemplo la neumática. Voy a escribirlo. Escribió la obra llamada la neumática, donde está tratando sobre la hidráulica, ¿no? Y mm, también escribió la obra llamada Los autómatas, ¿vale? Que se considera la primera, eh, digamos que se considera la primera obra donde se habla sobre la robótica. Me imagino que en forma muy rudimentaria, ¿no? También, pues, inventó la máquina de vapor, ¿no? El eolípilo, ¿no? Que no era otra cosa que lo siguiente. Pues tendríamos una caldera, ¿vale? Abajo, digamos que es un fuego, está calentado por un fuego. Arriba de la caldera hay una tapa, desde cual van dos tubos unidos a una esfera. Y esta esfera, a su vez, tiene dos salidas como dos tubitos. Entonces, al calentar el agua dentro de la caldera, sube la presión, se crea un vapor que pasan por los dos tubos, se meten en la esfera que es un recipiente y la única salida donde tiene el vapor o la presión es a través de estos dos agujeros o estos dos tubitos. Entonces el vapor sale por aquí. ¿Qué ocurre? Pues lo que va a ocurrir es que esta esfera va a empezar a rodar, ¿no? Y provoca pues un movimiento, ¿no? Que es como una máquina de vapor. Claro, esta máquina de vapor, el eolípilo, no tuvo un fin práctico, no se utilizaba para nada en principio. Digamos que se usaba, se ponía en los templos y algunos dicen que no era otra cosa que un juguete para divertir a los niños. Eh, ¿Qué más inventa? Mm,
Tiene un montón de inventos. El otro día vi un libro en latín, ¿no? Y una copia, ¿no? Y todo el libro está lleno de dibujos de máquinas, ¿no? Mecánica, ¿no? Y es bastante impresionante. Eh, en el tema de óptica, de la óptica, también hizo grandes progresos en su obra llamada Catóptrica. Creo que se llama así, Catóptrica. Y en esta obra, pues Herón lo que hace es eh, trata sobre el principio de la óptica, llamada realmente el principio de Fermat, aunque realmente esto lo descubrió Herón de Alejandría. Este principio dice que la luz está viajando siempre siguiendo el camino geométrico más corto, que en esta obra catóptrica eh, digamos que se basa en la idea de que en un espejo la luz se refleja de tal manera que el ángulo de incidencia con la normal es lo mismo que el ángulo de entrada es lo mismo que el ángulo de salida. Es decir, si yo tengo, mmm, si el observador está aquí, ¿vale? Este es eh, el observador, digamos que está aquí, y tenemos un foco de luz, ¿vale? A la misma altura que el observador, aquí, ¿vale? Aquí tendríamos un espejo. A ver, quiero hacerlo a la misma altura, ¿vale? Aquí está el foco, ¿no? Y el observador está aquí. Pues resulta que el observador, este es el foco, ¿vale? Esto vamos a llamar R, ¿vale? ¿R quién es? Pues según este principio de la óptica, pues la luz, digamos que incide sobre, sobre un tal punto del espejo, de tal manera que si yo trazo la normal, ¿vale? Esto es la normal, que es perpendicular al espejo, ¿vale? El ángulo de entrada con la normal tendría que ser lo mismo que el ángulo de salida, ¿vale? Tendría que ser lo mismo que el ángulo de salida, ¿no? ¿Vale? Ahora, Herón supone que, o mejor dicho, considera también la posibilidad de que incida, por ejemplo, por aquí, para llegar al observador, ¿vale? Y que se refleja del espejo en el observador, ¿no? Vamos a llamar a esto, pues, P. Y, y para demostrar de que el camino más corto sería aquí, en el punto R, lo que hace es lo siguiente. Prolonga el segmento FR, ¿vale? Lo prolonga hasta aquí. Vamos a llamar a esto
R'. Y claro, es fácil de ver que R', R' es lo mismo que RO. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Pues el, el FR, ¿vale? Es lo mismo que OR, ¿vale? Porque si trazamos esta línea, que hemos dicho está a la misma altura, ¿vale? Estos ángulos son iguales, eh, todos los ángulos son iguales, ¿no? Porque esto es de 90 grados, eso también, pues este triangulito es lo mismo que este, con un lado que es igual, este de aquí que lo comparte, que es la altura, ¿vale? Pues estos triángulos serían iguales, es decir, RF es lo mismo que OR, ¿vale? Luego, estos ángulos son iguales, pues estos dos de aquí y de abajo también serían iguales. ¿Por qué? Porque se restan en el 90 grados, que son iguales de los dos lados. Si restamos lo mismo, pues lo que quedan también serían iguales. ¿Vale? Y tenemos este lado que es igual a este, tenemos todos los ángulos iguales, ya que esto es 90 grados. ¿Vale? Estamos haciendo mal. Estoy considerando este triángulo de abajo. ¿Vale? Tenemos lados opuestos, ¿vale? Entonces este es igual a este. ¿Qué más? Bueno, de hecho voy a demostrar estos dos triángulos, ¿no? Dos ángulos iguales, este también es igual de 90 grados, por lo tanto, estos dos triangulitos son semejantes, tienen los mismos ángulos y con un lado común, que es este de aquí, pues los triángulos son iguales. Por lo tanto, este lado es igual a este, por ejemplo, este es igual a este, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque este triángulo también es igual a este. ¿Vale? Total, que no me voy a enrollar más. Esto es igual a esto, es decir, el R' es la proyección especular de O, ¿no? O sea, digamos que esto es igual a esto. Vale. Ahora, si considero este triángulo, el triángulo FPR', este triángulo alargado, bueno, en cualquier triángulo, un lado siempre es menor que la suma de los otros lados. Es decir, FR, ¿vale? R' es menor, ¿sí? Es menor que R'P más PF. ¿Vale? Porque en un triángulo la suma de dos lados siempre es mayor que el otro lado. Entonces, ¿qué significa? Pues que FR', ya hemos dicho que es R', ¿vale? La suma de estos dos lados, más RF. Pero R', es lo mismo que RO. Es decir, esto es igual que RO más RF, que es menor que bueno, es menor que que esto, que R'P más PF. Pero R'P es lo mismo que OP, ¿vale? Esto sería OP más PF.
Total, que R O, eso es. Bueno, FR, ¿no? FR más RO es menor que FP más PO. Entonces, el camino este es más pequeño que el camino este. Vale, y esta sería prácticamente la demostración. Y vale, en su obra llamada Catótrica. También hace progresos en geodesia. Digamos que se considera que era el mejor matemático de la época, que medía, digamos que hacía las mejores mediciones, o mejor dicho, era el que mejor solucionaba los problemas en el tema de medir la Tierra, ¿no? No sé si se me olvida alguna cosa más. Vale, en óptica. Bueno, como curiosidad, eh, también era pues seguidor de la teoría atómica, de los atomistas, que consideraban que todo el universo estaba formado por el conjunto, ¿no? de, de partículas indivisibles llamadas átomos, ¿no? Y nada más. Bueno, pues en el próximo vídeo trataré sobre la época de plata alejandrina, ¿no? De la matemática alejandrina. Y ya está, esto es todo por hoy. Pues muchas gracias y un saludo.